El 8 de enero de 2016, alrededor de las 4:30 de la madrugada, un comando de marines mexicanos entró en una casa anodina en Los Mochis, Sinaloa. Era una vivienda de 2 pisos en una calle de clase media, sin nada que sugiriera que dentro vivía el hombre más buscado del mundo. Pero los marines tenían información precisa, obtenida tras meses de vigilancia electrónica con apoyo de inteligencia americana. Sabían exactamente lo que iban a encontrar. El tiroteo que siguió duró aproximadamente 15 minutos. 5 hombres del cartel murieron defendiendo la propiedad. Un marín resultó gravemente herido. Y en medio del caos, 2 hombres consiguieron escapar por un compartimento secreto en el armario de un dormitorio. Una trampilla que daba acceso a una red de túneles que conectaba con el sistema de alcantarillado de la ciudad. Cuando los marines descubrieron la trampilla, los 2 hombres ya estaban corriendo por las cloacas de Los Mochis, con agua sucia hasta la cintura, intentando llegar a una de las salidas predeterminadas que habían sido planificadas precisamente para esta situación. Uno de esos 2 hombres salió a la superficie en una calle vacía. Robó un coche. Intentó huir hacia las montañas que rodean la ciudad. Pero la Policía Estatal de Sinaloa, alertada por radio, lo detuvo en un control de carretera media hora después. Cuando los oficiales le pidieron identificación, el hombre, pequeño, de pelo oscuro, con bigote, sin documentos, simplemente sonrió. Sabía perfectamente que estaba siendo capturado. Y sabía también que esta vez, a diferencia de las anteriores, no escaparía. El hombre se llamaba Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. El mundo lo conocía como El Chapo, el Bajito, un apodo que había llevado desde la adolescencia y que se había convertido en una marca registrada del narcotráfico internacional. Tenía 58 años. Era, por aclamación universal de las agencias de inteligencia mundiales, el narcotraficante más poderoso de la historia moderna. Su organización, el Cártel de Sinaloa, movía más cocaína hacia los Estados Unidos que ninguna otra organización en el planeta. La revista Forbes lo había incluido durante varios años consecutivos en su lista de los hombres más ricos del mundo, estimando su fortuna personal en más de $1.000 millones. Había escapado de prisiones de máxima seguridad mexicanas, no una, sino 2 veces. La primera, en 2001, escondido en un carrito de lavandería. La segunda, en 2015, a través de un túnel de 1,5 kilómetros de longitud, construido bajo su propia celda, con ventilación, iluminación eléctrica y una motocicleta sobre raíles para acelerar la fuga. Esa segunda fuga había sido tan espectacular, tan humillante para el gobierno mexicano, que se convirtió instantáneamente en una de las noticias más comentadas del año en todo el mundo. Esta es su historia completa. La historia de cómo un niño descalzo, hijo de un campesino pobre de las montañas de Sinaloa, se convirtió en el hombre más buscado del planeta. La historia de su ascenso meteórico, de sus traiciones, de sus fugas legendarias, de su captura final y del imperio que sus hijos siguen luchando por mantener mientras él pasa el resto de su vida en una celda de hormigón en Colorado. Ponte cómodo, baja las luces y prepárate, porque esta historia empieza muy lejos del poder y muy cerca del hambre. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera nació el 4 de abril de 1957 en La Tuna, una pequeña aldea perdida en las montañas escarpadas de la Sierra de Badiraguato, en el estado mexicano de Sinaloa. La Tuna no aparecía en muchos mapas, no tenía electricidad estable, no tenía agua corriente, no tenía hospital, ni escuela secundaria,
ni siquiera un camino pavimentado que la conectara con el mundo exterior. Para llegar había que conducir durante horas por caminos de tierra que se volvían intransitables con la lluvia, atravesando un paisaje agreste de pinos altos, barrancos profundos y silencio absoluto. Sus padres, Emilio Guzmán Bustillos y María Consuelo Loera Pérez, eran campesinos extremadamente pobres. La familia subsistía cultivando maíz y frijol en pequeñas parcelas familiares, criando algunos animales para autoconsumo y vendiendo lo poco que sobraba en los mercados de los pueblos cercanos cuando podían bajar de la sierra. Joaquín fue el cuarto de 7 hijos. 3 hermanas y 3 hermanos compartían con él una vida marcada por la escasez constante, la inestabilidad económica y la presencia invisible pero permanente de algo que dominaba la región desde hacía décadas: la siembra de amapola. Sinaloa, y particularmente la zona montañosa conocida como el Triángulo Dorado, donde convergen los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, había sido históricamente uno de los principales centros de cultivo de amapola para la producción de heroína en todo el continente americano. Los chinos habían introducido el cultivo a finales del siglo XIX para fines medicinales. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos había animado tácitamente el cultivo de amapola mexicana para abastecer las necesidades médicas del ejército americano. Después de la guerra, cuando la demanda médica oficial desapareció, los campesinos sinaloenses continuaron cultivando, porque era, simplemente, la única forma viable de ganar dinero real en una región sin otras opciones económicas. Para una familia como los Guzmán Loera, la economía era brutalmente simple. Una hectárea de maíz podía producir comida suficiente para apenas alimentar a la familia durante unos meses. Una hectárea de amapola podía producir, dependiendo del año y los precios, entre 5 y 10 veces más dinero que cualquier cultivo legal. La diferencia entre la pobreza absoluta y una vida mínimamente digna estaba escrita en flores rojas y blancas que florecían en laderas remotas de las montañas. No era una decisión moral, era una ecuación de supervivencia. El padre de Joaquín, Emilio, participaba activamente en el cultivo de amapola, aunque también, según relatos familiares, hacía contrabando con vendedores intermedios que subían a la Tuna a comprar la goma de opio que los campesinos producían. Era un hombre duro, autoritario, y según testimonios posteriores de los propios hijos, ocasionalmente violento con su familia. Joaquín y sus hermanos crecieron viendo cómo su padre era explotado por los compradores intermedios, que pagaban precios miserables por la goma de opio que luego revendían a precios mucho más altos a los grandes traficantes de la región. Era una lección económica que el joven Joaquín nunca olvidaría. El dinero estaba en el control de la distribución, no en la producción. Joaquín asistió esporádicamente a una escuela primaria rudimentaria en otro pueblo cercano, cuando el clima permitía hacer el viaje a pie. Aprendió a leer y escribir con dificultad. Su educación formal terminó en 3er grado, aproximadamente a los 8 o 9 años, cuando se incorporó completamente al trabajo familiar de campo. Era pequeño físicamente, mucho más pequeño que sus hermanos, y este detalle le valió un apodo que se convertiría en uno de los más famosos del mundo criminal: el Chapo, que en el español mexicano coloquial significa simplemente bajito o de baja estatura. Pero lo que le faltaba en altura le sobraba en otras cualidades que sus compañeros de infancia notaron desde temprano: una astucia natural extraordinaria,
una capacidad para leer a las personas que iba más allá de su edad, una paciencia infinita para esperar el momento adecuado para actuar, y una valentía física que rayaba en la temeridad. Era el tipo de niño que organizaba a sus hermanos menores, que negociaba precios con vendedores adultos, que se atrevía a hacer cosas que otros niños del pueblo no se atrevían. Sin que nadie lo formulara con esas palabras, estaba mostrando ya las cualidades de un futuro líder. A finales de la adolescencia, alrededor de los 15 o 16 años, Joaquín dejó la casa familiar y se mudó con un tío materno, Pedro Avilés Pérez, que sería conocido en la historia del narcotráfico mexicano como el León de la Sierra. Pedro Avilés era una figura legendaria en Sinaloa. Era uno de los primeros grandes traficantes modernos del estado, considerado por muchos historiadores del narcotráfico como el padre del tráfico de drogas a gran escala en México. Operaba con una sofisticación organizativa que era inusual para la época, utilizando aviones pequeños para transportar marihuana directamente a Estados Unidos, evitando los controles fronterizos tradicionales. Bajo la tutela de su tío Pedro, el joven Joaquín aprendió los fundamentos del negocio. Aprendió cómo se cultivaba la amapola a escala industrial. Aprendió cómo se procesaba la goma de opio para convertirla en morfina y la morfina en heroína. Aprendió cómo se organizaban los envíos a través de la frontera. Aprendió cómo se sobornaba a la policía local, a los oficiales militares, a los funcionarios aduanales. Aprendió, sobre todo, que el éxito en el narcotráfico no dependía tanto de la valentía como de la disciplina, la paciencia y la capacidad de mantener relaciones con personas en todos los niveles del poder. Pedro Avilés fue asesinado por la Policía Federal Mexicana en 1978, en una emboscada en una carretera de Sinaloa. Su muerte marcó un punto de inflexión en el narcotráfico mexicano. La estructura criminal que él había construido se fragmentó, y de sus restos emergieron varias figuras que dominarían el negocio en las décadas siguientes. Una de esas figuras era Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino, que se convertiría en el primer gran narcotraficante moderno de México y en el fundador de lo que llegaría a conocerse como el Cártel de Guadalajara. Joaquín, que para entonces tenía 21 años, se unió a la organización de Félix Gallardo. Comenzó desde abajo, encargándose inicialmente de tareas logísticas, organizar el transporte de cargamentos, supervisar a equipos de trabajadores en los puntos de tránsito, asegurarse de que los sobornos se entregaran puntualmente a los funcionarios corruptos correspondientes. Era trabajo metódico, sin glamour, pero crucial para el funcionamiento del cártel, y Joaquín lo hacía con una meticulosidad que lo distinguía de otros operativos. Nunca llegaba tarde, nunca cometía errores, nunca robaba ni un peso. Su lealtad y su eficiencia llamaron rápidamente la atención de Félix Gallardo, que empezó a confiarle responsabilidades cada vez mayores. A mediados de los años 80, el Cártel de Guadalajara dominaba el tráfico de marihuana y heroína, desde México hacia Estados Unidos. Pero algo estaba cambiando en el mercado internacional. La cocaína, que durante décadas había sido producida y distribuida principalmente por organizaciones colombianas, como el Cártel de Medellín de Pablo Escobar y el Cártel de Cali, estaba enfrentando problemas de logística. La presión de las autoridades americanas sobre las rutas tradicionales del Caribe estaba haciendo que cada vez más cargamentos fueran interceptados. Los colombianos necesitaban una alternativa. Félix Gallardo, viendo la oportunidad, ofreció algo extraordinario a los colombianos:
utilizar México como el principal corredor de tránsito para la cocaína colombiana hacia Estados Unidos, a cambio de un porcentaje de cada cargamento. Era un acuerdo que cambiaría para siempre la geografía del narcotráfico mundial. Y Joaquín, ascendiendo rápidamente dentro de la organización, se convirtió en uno de los principales operadores logísticos de este nuevo flujo de cocaína. En 1989 ocurrió un evento que reestructuró completamente el narcotráfico mexicano. Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino, fue arrestado por las autoridades mexicanas, en gran parte debido a la presión americana, tras el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, 4 años antes. Desde su celda en una prisión de máxima seguridad, Félix Gallardo convocó una reunión histórica de sus principales lugartenientes en un hotel de Acapulco. Allí, según relatos posteriores, dividió formalmente el territorio mexicano entre sus diferentes operativos, asignando regiones específicas a personas específicas. Era, esencialmente, la partición de un imperio. A Joaquín Guzmán Loera le tocó controlar el corredor del Pacífico, particularmente las regiones de Sinaloa y partes de Sonora, incluyendo varios puntos clave de cruce fronterizo. A otros operadores les tocaron otras regiones: Juárez, Tijuana, el Golfo de México. Cada uno se convertiría en el fundador de su propia organización criminal. Y todos, en mayor o menor medida, terminarían eventualmente en guerra entre sí. A principios de los años 90, Joaquín consolidó lo que llegaría a conocerse como el Cártel de Sinaloa. Junto con su socio principal, Ismael El Mayo Zambada, Joaquín construyó una organización que combinaba la disciplina logística que había aprendido de Pedro Avilés con la sofisticación de gestión que había absorbido del Cártel de Guadalajara. Pero le añadieron algo nuevo: una obsesión casi religiosa por la innovación logística. El Chapo se hizo famoso por su creatividad casi infinita en la búsqueda de nuevas formas de cruzar cocaína hacia Estados Unidos. Bajo su dirección, el Cártel de Sinaloa pioneraba métodos que parecían sacados de novelas de espionaje. Construían túneles sofisticados bajo la frontera, algunos de varios kilómetros de longitud, con ventilación eléctrica, iluminación interna y raíles para carros automatizados. Escondían cocaína dentro de latas de chiles jalapeños, etiquetadas como exportación legítima. Usaban submarinos semisumergibles, fabricados en astilleros clandestinos de Colombia. Disfrazaban la droga dentro de cargamentos de pescado congelado, dentro de muebles, dentro de estatuas religiosas, dentro de combustible diésel mezclado químicamente. La capacidad del cártel para encontrar nuevas rutas tan rápido como las autoridades cerraban las antiguas se convirtió en su firma operativa. La fortuna del cártel creció exponencialmente. Para finales de los años 90, el Cártel de Sinaloa controlaba aproximadamente el 40% de toda la cocaína que entraba en Estados Unidos. Los ingresos brutos se estimaban en miles de millones de dólares anuales. Joaquín Guzmán personalmente acumulaba una fortuna que las agencias internacionales tendrían dificultades para cuantificar con precisión, aunque las estimaciones más conservadoras la situaban entre 1.000 y 3.000 millones de dólares. Pero el éxito atraía competencia, y la competencia en el mundo del narcotráfico se resolvía con violencia. A partir de finales de los años 90, el Cártel de Sinaloa empezó una serie de guerras territoriales contra otras organizaciones mexicanas que duraría más de 2 décadas y dejaría decenas de miles de personas muertas en todo México. Las guerras contra el Cártel de Juárez, contra el Cártel del Golfo,
contra los Zetas y eventualmente contra el cártel Jalisco Nueva Generación de El Mencho, definirían el paisaje del narcotráfico mexicano del siglo XXI. En junio de 1993, la suerte de El Chapo se acabó por primera vez. Fue arrestado en Guatemala, cerca de la frontera con México, y entregado inmediatamente a las autoridades mexicanas. El contexto del arresto era complicado. 2 meses antes, en mayo de 1993, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo había sido asesinado en circunstancias confusas en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara. La teoría oficial sostenía que el cardenal había sido confundido con el Chapo durante un intento de asesinato organizado por sus enemigos del cártel de Tijuana. La presión pública por el caso forzó al gobierno mexicano a actuar visiblemente contra los grandes narcotraficantes, y el Chapo fue uno de los primeros objetivos. Fue sentenciado a 20 años de prisión y enviado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, en Almoloya de Juárez, conocido popularmente como La Palma. Era, en teoría, la prisión de máxima seguridad más segura de México. Pero el Chapo, incluso desde dentro de sus muros, demostró que el dinero podía comprar cualquier cosa en el sistema penitenciario mexicano. Sobornó a guardias para conseguir privilegios extraordinarios. Tenía acceso a teléfonos celulares, a comida especial, a visitas no autorizadas. Continuó dirigiendo las operaciones del cártel de Sinaloa desde su celda con una eficiencia casi total, manteniendo contacto regular con Ismael Zambada y otros lugartenientes a través de mensajeros y comunicaciones encriptadas. En 1995 fue trasladado a otra prisión, el Centro Federal de Readaptación Social. Número 2, en Puente Grande, Jalisco. La razón oficial era rutinaria. La razón real, según investigaciones posteriores, era que el Chapo ya había comprado prácticamente a todo el personal de Puente Grande y prefería trasladarse allí, donde su control sería incluso mayor. En Puente Grande, el Chapo vivía con un nivel de comodidad que hacía burla del concepto mismo de prisión. Tenía relaciones con mujeres que entraban regularmente como visitantes oficiales o como personal de limpieza sobornado. Organizaba fiestas en su celda. Recibía a sus socios para reuniones de negocios. Comía comida traída de restaurantes externos. Pero a principios de 2001, algo cambió. El presidente recién electo, Vicente Fox, había prometido en su campaña una acción decisiva contra el narcotráfico. Más importante aún, una nueva ley de extradición había sido aprobada, lo que significaba que el Chapo podía ser entregado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales allí. Los Estados Unidos, con su sistema penitenciario rígido y sus condenas mucho más largas, era el lugar donde el Chapo absolutamente no quería terminar. El 19 de enero de 2001, Joaquín Guzmán Loera escapó de Puente Grande. La versión oficial de su fuga, que se mantuvo durante años, era cinematográfica. Había salido escondido dentro de un carrito de lavandería empujado por un guardia sobornado. La realidad, según investigaciones posteriores realizadas tanto por periodistas mexicanos como por el propio testimonio de un guardia que después fue capturado, era considerablemente menos romántica. El Chapo había salido caminando por la puerta principal, vestido con ropa civil, después de que prácticamente todo el personal de la prisión hubiera sido sobornado para mirar hacia otro lado durante un periodo de 15 minutos. Lo que importaba no era el método. Lo que importaba era el hecho. El Chapo estaba libre. Y durante los siguientes 13 años sería el hombre más buscado del mundo.
La década posterior a la fuga de 2001 fue la edad de oro absoluta del cártel de Sinaloa y, paradójicamente, también el período de mayor violencia que México había experimentado en su historia moderna. El Chapo, ahora oficialmente prófugo, dirigió la expansión más agresiva del cártel desde escondites en las montañas de Sinaloa y otras propiedades distribuidas estratégicamente por todo México. Su capacidad para evadir la captura durante tanto tiempo se basaba en una combinación de factores. Una red de informantes que cubría literalmente cada municipio importante de Sinaloa, sobornos masivos a oficiales militares y políticos en todos los niveles, una mansión de seguridad que cambiaba constantemente, y el apoyo casi religioso de las comunidades rurales sinaloenses, donde el Chapo era visto como una figura legendaria, casi mítica. Bajo su dirección, el cártel de Sinaloa expandió sus operaciones a más de 50 países. Establecieron rutas en Sudamérica, en África Occidental, en Europa, en Asia. Cuando la crisis de los opiáceos sintéticos comenzó a explotar en Estados Unidos en la década de 2010, el cártel de Sinaloa estuvo entre los primeros en pivotar hacia el fentanilo, importando precursores químicos desde China y produciéndolo en laboratorios clandestinos por todo el norte de México. Esa decisión empresarial, tomada por el Chapo y Mayo Zambada años antes de su captura final, sería responsable de cientos de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos en los años siguientes. Mientras tanto, la persecución del Chapo se convirtió en una obsesión personal para varios gobiernos. La DEA dedicó recursos extraordinarios a localizarlo. La CIA proporcionó tecnología de inteligencia electrónica avanzada. Las fuerzas especiales mexicanas, entrenadas y equipadas en gran parte con apoyo estadounidense, realizaron docenas de operaciones intentando capturarlo. En múltiples ocasiones estuvieron a minutos de hacerlo. En cada ocasión, el Chapo escapó por túneles, por escotillas secretas en sus casas, por avisos previos de informantes infiltrados. El 22 de febrero de 2014, finalmente lo atraparon. Fuerzas especiales mexicanas, actuando sobre información proporcionada por la DEA, irrumpieron en un apartamento de cuarto piso en Mazatlán, Sinaloa. El Chapo estaba dentro con su esposa, Emma Coronel, y sus dos hijas gemelas pequeñas. Esta vez no hubo túnel, no hubo escape. Lo capturaron sin un solo disparo. Fue trasladado al altiplano, otra prisión de máxima seguridad mexicana, considerada la más segura del país. 17 meses después, el Chapo escapó de nuevo. Y esta vez, la fuga fue tan espectacular, tan cinematográfica, tan humillante para el gobierno mexicano, que se convirtió en una de las noticias más comentadas del año en todo el mundo. El 11 de julio de 2015, alrededor de las 9 de la noche, Joaquín Guzmán Loera entró a la ducha de su celda en el altiplano. Era una rutina nocturna observada por las cámaras de seguridad de la prisión. La ducha era el único lugar de su celda que, por razones de privacidad legal, no era visible para las cámaras de vigilancia constante. Cuando entró bajo el agua, los guardias que monitoreaban las pantallas vieron simplemente a un preso lavándose después de un día rutinario. Lo que los guardias no podían ver es que, debajo del plato de ducha, había una abertura cuadrada perfectamente cortada en el suelo de baldosas. Y debajo de esa abertura comenzaba un túnel que se extendía aproximadamente 1,5 kilómetros bajo tierra, terminando en una casa en construcción en un solar abandonado, fuera del perímetro de la prisión. El túnel tenía una altura suficiente para caminar de pie. Estaba equipado con iluminación eléctrica completa,
ventilación forzada con tubos PVC y, lo más extraordinario, una motocicleta adaptada sobre raíles que permitía recorrer el 1,5 kilómetros en menos de 15 minutos. La construcción del túnel había requerido meses de trabajo. Equipos especializados de minería, ingenieros con experiencia profesional y una coordinación logística que solo una organización con los recursos del Cártel de Sinaloa podía proporcionar. La salida en el solar abandonado había sido camuflada como una casa en construcción normal, con obreros yendo y viniendo durante el día, transportando los escombros de la excavación en camiones de construcción regulares. El olor de la tierra removida, los ruidos de las herramientas, todo había sido cuidadosamente disfrazado como actividad de construcción rutinaria. Cuando el Chapo entró a la ducha esa noche de julio, simplemente bajó por la abertura, montó la motocicleta y recorrió el túnel hasta la salida. Para cuando los guardias se dieron cuenta de que llevaba demasiado tiempo en la ducha y entraron a verificar, el Chapo ya estaba a cientos de kilómetros de distancia, conducido por sus operativos hacia las montañas de Sinaloa. La humillación para el gobierno mexicano fue absoluta. Era el segundo escape del Chapo de una prisión de máxima seguridad. Esta vez, además, había ocurrido bajo la administración del presidente Enrique Peña Nieto, que había prometido públicamente que un nuevo escape sería imposible. La indignación pública fue tal que provocó la renuncia o el despido de docenas de oficiales del sistema penitenciario, incluidos altos mandos de seguridad nacional. Pero esta segunda fuga marcó también el principio del fin para el Chapo. Su ego, su necesidad de ser reconocido como una figura legendaria, lo llevó a tomar una decisión catastrófica unos meses después. Aceptó hacer una entrevista con el actor Sean Penn, que estaba escribiendo un artículo para la revista Rolling Stone. La reunión, organizada con la mediación de la actriz mexicana Kate del Castillo, se realizó en octubre de 2015 en un escondite remoto en las montañas. El Chapo habló durante horas, se permitió ser filmado, discutió detalles de su operación que ningún narcotraficante en sus 5 sentidos habría compartido con un periodista. Esa entrevista y las comunicaciones telefónicas posteriores que se establecieron para coordinar otra reunión proporcionaron a las autoridades mexicanas y americanas exactamente la información que necesitaban para localizarlo. El 8 de enero de 2016, los marines mexicanos irrumpieron en la casa de los Mochis, y esta vez, tras una persecución por las cloacas y un robo de coche fallido, el Chapo fue capturado definitivamente. El 19 de enero de 2017, exactamente 16 años después de su primera fuga, Joaquín Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos. Fue trasladado bajo extremas medidas de seguridad desde la Ciudad de México hasta Nueva York, donde sería juzgado en un tribunal federal de Brooklyn. Para el gobierno mexicano, la extradición era una forma de garantizar que el Chapo no volviera a escapar. Para el gobierno americano, era la culminación de décadas de persecución. El juicio comenzó en noviembre de 2018 y duró casi 3 meses. Fue uno de los juicios más mediáticos y costosos en la historia reciente del sistema de justicia americano. La Fiscalía presentó testimonios de docenas de antiguos socios, lugartenientes y empleados del Chapo que habían cooperado con las autoridades a cambio de reducciones de condena. Algunos de los testimonios revelaron detalles que, aunque ya conocidos parcialmente, escandalizaron a la opinión pública internacional. Cómo el Chapo
había construido una red de túneles que se extendía bajo toda la frontera entre México y Estados Unidos. Cómo había sobornado a presidentes mexicanos, según testimonios de testigos protegidos. Cómo había ordenado la ejecución de docenas de rivales y traidores a lo largo de las décadas. El 12 de febrero de 2019, después de 6 días de deliberación, el jurado declaró a El Chapo culpable de los 10 cargos federales que se le imputaban, incluyendo conspiración para distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, así como cargos de uso de armas de fuego y lavado de dinero. El 17 de julio de 2019 fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años adicionales. El juez Brian Cogan, al pronunciar la sentencia, le dijo a El Chapo que la magnitud de sus crímenes era tan extraordinaria que ninguna sentencia más corta sería apropiada. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera fue trasladado al ADX Florence, en Colorado, la prisión federal de máxima seguridad más estricta de Estados Unidos, conocida coloquialmente como Alcatraz de las Rocosas. Allí cumple su condena en una celda de aproximadamente 7 metros cuadrados, donde pasa 23 horas al día en aislamiento completo. La celda tiene una ventana estrecha que apenas deja entrar luz natural, un escritorio de hormigón fijo a la pared, una taza de inodoro y una pequeña ducha. No hay contacto visual ni físico con otros reclusos. La comida se entrega a través de una abertura en la puerta de acero. En 2023, El Chapo escribió una carta abierta al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quejándose públicamente de las condiciones de su encierro. Describió la incomunicación absoluta, la falta de visitas familiares, la imposibilidad de hablar por teléfono con sus seres queridos. Pidió ser repatriado a México para cumplir el resto de su condena. La petición fue ignorada tanto por el gobierno mexicano como por el americano. Pero la historia de El Chapo, paradójicamente, no terminó con su encarcelamiento. Antes de ser capturado, El Chapo había estructurado el cártel para asegurar la continuidad de la organización a través de sus hijos. Sus 4 hijos mayores, conocidos colectivamente como los Chapitos, asumieron el liderazgo de una facción importante del cártel de Sinaloa. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, los 4 hijos de los primeros matrimonios de El Chapo, se convirtieron en figuras centrales del narcotráfico mexicano en la era post-Chapo. Los Chapitos modernizaron las operaciones del cártel. Bajo su dirección, el cártel de Sinaloa se convirtió en uno de los principales productores y distribuidores mundiales de fentanilo sintético, una droga aproximadamente 50 a 100 veces más potente que la morfina. El impacto del fentanilo distribuido por los Chapitos en Estados Unidos fue devastador. Durante varios años consecutivos, las muertes por sobredosis de opioides sintéticos en Estados Unidos superaron las 100.000 personas anuales, una cifra superior a las muertes por accidentes de tráfico y por armas de fuego combinadas. En octubre de 2019, Ovidio Guzmán López fue capturado en Culiacán por las Fuerzas Armadas mexicanas, pero la reacción inmediata del cártel de Sinaloa fue de tal violencia y coordinación que el gobierno mexicano se vio obligado a liberarlo. Cientos de sicarios del cártel ocuparon Culiacán con vehículos blindados, ametralladoras pesadas y armamento militar. Cerraron las salidas de la ciudad. Atacaron instalaciones militares y de policía. Tomaron como rehenes a familiares de oficiales. El presidente López Obrador, ante la posibilidad de un baño de sangre masivo, ordenó la liberación de Ovidio.
El día se conoció en México como el Culiacanazo, una humillación nacional que demostró la capacidad del cártel para desafiar abiertamente al Estado mexicano. Ovidio fue capturado de nuevo en enero de 2023, y esta vez sí fue extraditado a Estados Unidos. En julio de 2025 se declaró culpable de cargos federales de tráfico de drogas en un acuerdo con la Fiscalía a cambio de cooperación. Su hermano Joaquín Guzmán López fue arrestado en julio de 2024 en Texas, en circunstancias controvertidas que involucraron al cofundador del cártel, Ismael El Mayo Zambada. Según testimonios posteriores, Joaquín Guzmán López supuestamente secuestró a El Mayo y lo entregó a las autoridades americanas como parte de un acuerdo personal para reducir su propia exposición criminal. La traición a El Mayo desató una guerra civil dentro del cártel de Sinaloa, que ha durado más de 18 meses hasta hoy. La facción de los Chapitos enfrenta a una facción conocida como la Mayiza, leal al hijo de El Mayo Zambada. La guerra ha dejado miles de personas muertas en Sinaloa y ha destruido el tejido social de comunidades enteras. Sinaloa, alguna vez considerada un refugio relativamente seguro debido al control absoluto del cártel, se ha convertido en una de las zonas más violentas de México. En mayo de 2026, fuentes citadas por el Los Angeles Times revelaron que Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el actual líder de los Chapitos, está negociando en secreto con las autoridades americanas la posibilidad de su propia rendición. Las conversaciones, que según las fuentes llevan aproximadamente un año, sugieren que la guerra contra la Mayiza ha debilitado tanto a los Chapitos que rendirse ante el sistema judicial americano se ha convertido en una opción menos peligrosa que continuar luchando en México. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, sigue vivo. Sigue en su celda en Colorado, escribiendo cartas a sus abogados, planificando estrategias de apelación que probablemente nunca tendrán éxito, observando desde la distancia cómo el imperio que construyó durante 40 años se desmorona en una guerra fratricida que él mismo, indirectamente, dejó como herencia al ser capturado. Su esposa, Emma Coronel, 30 años más joven que él, fue arrestada en Virginia en febrero de 2021 y se declaró culpable de cargos de conspiración para tráfico de drogas y lavado de dinero. Cumplió 3 años de prisión y fue liberada en 2023. Vive ahora con sus 2 hijas gemelas, intentando construir una vida lo más alejada posible del legado de su esposo. Las hijas gemelas de El Chapo, nacidas en 2011 en Estados Unidos, tienen ahora 14 años. Son ciudadanas americanas. Probablemente nunca verán a su padre en persona. Crecerán sabiendo solo lo que la historia y los libros les digan sobre el hombre que fue su padre. Y probablemente intentarán, como tantos hijos de hombres infames antes que ellas, encontrar una forma de vivir bajo la sombra inmensa del apellido Guzmán Loera. La historia del Chapo es, en muchos sentidos, una alegoría del narcotráfico moderno. Un niño descalzo de las montañas, sin educación formal, sin recursos, sin conexiones, construyendo desde la nada un imperio criminal que durante décadas fue más rico que muchas naciones soberanas, burlándose de presidentes, escapando de prisiones imposibles, manteniendo en jaque a las agencias de inteligencia más sofisticadas del mundo. Y, al final, traicionado no por sus enemigos, sino por su propio ego, por su necesidad humana, demasiado humana, de ser visto, de ser reconocido, de ser legendario. Está vivo, pero, en cierto modo profundo, ya no existe. Lo que queda de él
es una figura en una celda de hormigón, viejo, enfermo, sordo de un oído, según informes recientes, con la vista deteriorándose, con su memoria empezando a fallar. El hombre que en sus años de gloria controlaba el destino de millones de personas, ahora controla únicamente las horas de su propio aislamiento. Y mientras tanto, fuera de las paredes de Colorado, sus hijos siguen luchando una guerra que ninguno de ellos puede ganar. Gracias por escuchar. Si sigues despierto, espero que esta historia te haya dado algo en lo que pensar mientras cierras los ojos. Y si ya te has quedado dormido, entonces este documental ha cumplido exactamente con su propósito. En cualquier caso, buenas noches. Suscríbete a Crímenes para Dormir TV para más documentales nocturnos de larga duración. Nuevos videos cada semana. La próxima vez exploraremos la vida de otra figura que cambió la historia desde las sombras. Dulces sueños.